Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes, muy bienvenidas y bienvenidos a este jardín que abre su verja en este día lunes invernal, después de un acontecimiento histórico ocurrido en el día de ayer que no puedo obviar desde mi jardín, que es la instalación de la Convención Constituyente. Hace unas semanas atrás estuvo en este jardín paseándose conmigo quien iría a ser la presidenta de esa convención, Elisa Loncón. Les recomiendo buscar esa conversación que está en pauta.cl, donde hablamos de la palabra en el sentido mapuche, el sentido del diálogo, de la conversación. Fue una conversación tremendamente interesante que recuerdo ahora en este día lunes. Y ustedes saben que todos los lunes yo cruzo desde mi jardín a el patio de la escuela a escuchar el embriagante y vitalizador sonido y música de las voces de los niños que salen del patio de la escuela. Y cada vez que entro en esta escuela y escucho el sonido de las campanas, la veo a ella. Ahí está, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, aquí hay cientos de ahora corriendo por el patio. El niño, con su capacidad de presencia, de estar ahí, es un maestro para cada uno de nosotros. Leí hace poquito a un escritor francés, Christian Bauman, que decía que prefería estar con niños que juntarse con los grandes eruditos e intelectuales franceses. Y hay unas páginas muy hermosas en un libro que se llama La Luz del Mundo, editado hace poquito, La Lumière du Monde, donde habla de su experiencia con los niños, la experiencia del aprendizaje, de la presencia, que es lo que debiéramos aprender nosotros de ellos. Gabriela Mistral, a propósito de la pasión de leer, de lo que significa gozar con la literatura, algo que hemos insistido tanto aquí en Desde el Jardín, dice lo siguiente: la faena en favor del libro que corresponde cumplir a maestros y padres es la de despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer del mismo y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Lo que no se hace pasión en la adolescencia se desmorona hacia la madurez relajada. Luego afirma: hacer leer como se come todos los días hasta que la lección, la literatura sea como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. Hoy día vamos a conversar con Constanza Mequis, quien ha dedicado una vida a cultivar la pasión de la lectura en familia, pero también en la escuela y en todos los espacios que nos permite nuestra vida individual y comunitaria. Ella estudió bibliotecología en la Universidad de Chile, obtuvo un magíster en lectura, libros y literatura infantil y juvenil en la Universidad de Zaragoza. Más de 22 años trabajó en la Coordinación Nacional de Bibliotecas Escolares, CRA, del Ministerio de Educación. Es presidenta de la Fundación Palabra y de IBE Chile y autora de este estupendo libro que ya comentamos una vez aquí en el Jardín, Cultivar la lectura en familia, cultura y comunidad, editado por SM.
Querida Constanza, qué gusto estar aquí sentado contigo en el patio de la escuela, al lado de mi jardín. ¿Cómo te va, Constanza? Bien, Cristian, un gusto saludarte y muy contenta con esta invitación y con estas palabras de Gabriela. Para mí son maravillosas y claro, como ella dice, la lectura como un espacio, un ejercicio natural, ¿no es cierto? Y me acordé de otra premio Nobel, la Wisława Szymborska, y que ella nos dice que la lectura es el mejor de los juegos inventados por la humanidad. O sea, ella le da ese lugar que lo encuentro fantástico, que las palabras también nos acompañen con su sonoridad como un juego, ¿no? Y de estas palabras irnos a los párrafos y en fin, bueno, ir abriendo ese mundo maravilloso de la lectura. Así que... Constanza, eso que tú me dices me recuerda a Joan Huizinga, que tiene ese famoso libro Homo Ludens, que dice que no hay nada más serio que el juego, es la actividad más seria de lo humano, que es la base de la civilización, y habla del Homo Ludens. Sí. Es interesante que la lectura también tiene algo de juego y algo de ritual, ¿no es así? Ambas cosas, y qué maravilla que dentro de ese ritual, ¿no es cierto?, y de ese juego, se abran, en este caso, los profesores en la propia sala de clase a integrarla, ¿no? A integrar este mundo maravilloso de la lectura. Y eso yo creo que es el gran anhelo, ¿no? Por lo menos creo que estamos, coincidimos, Cristian, en que ojalá todos nuestros profesores pudiesen incorporar esta pequeña y gran práctica pedagógica de leer al inicio de cada hora de clase. Eso me interesaría detenerme en ese punto, Constanza. Esta pequeña, simple, pero que también es tiene su arte, ¿no? Porque la narración, leer, no es llegar y pararse y leer así de cualquier manera, o atolondradamente, o balbuceantemente. A ver, ¿cuáles son los elementos que tú, en tu práctica, en lo que has estudiado y lo que has visto y lo que has practicado, como mediadora de la lectura, por decirlo de una manera más amplia, como madre también, como profesora, ¿qué has aprendido de lo importante de qué significa ese acto puro de leer nomás, de leer a lo mejor un párrafo, un cuento, una poesía, no sé, al comienzo de una hora de clase? A ver, creo que hay que pensar que entregar este pequeño y gran momento hay que prepararlo, ¿ya? ¿Y cómo prepararlo? Bueno, leerlo varias veces. El texto que uno va a leer, leerlo en silencio, después de leerlo en silencio, hacerle algunas preguntas al texto. Me gusta mucho esto de dialogar con el texto y decir qué me dice para que posteriormente pueda existir una conversación, ¿no es cierto?, con la audiencia, los niños, los jóvenes. También, bueno, la prosodia, ¿no? O sea, tiene su didáctica, poder pronunciar adecuadamente, porque en general nosotros cuando hablamos nos faltan algunas S, nos comemos algunas sílabas, pero cuando le leemos a otros, esto tiene que ser, ¿no es cierto?, en gloria y majestad, o sea, todas las palabras bien pronunciadas. Y bueno, me vienen a la mente, Cristian, tantas indicaciones que he recibido de nuestra mentora y amiga Angélica Edwards, ¿no? Cómo poder enfatizar algunas palabras, darle un envoltorio con nuestros acentos especiales. Creo que eso es
importante. Y también, bueno, generar estos silencios mágicos que le tienes que regalar al lector para que ellos se vayan imaginando lo que va ocurriendo, como también respetar los silencios que están dentro de los textos, un punto aparte, ¿no es cierto? A hacer un momento de espera. Me parece fantástico cuando nos separamos un poquito del texto, ¿no? Y después volvemos. Y por supuesto tener presente que lo que nosotros tenemos es la palabra, pero nosotros la vamos a interpretar, y la vamos a interpretar como lo hacen grandes intérpretes con la música, ¿no es cierto? Como lo hace Arrau, ¿eh? Lo hizo, ¿no? Que tenía las composiciones de Beethoven, pero lo que él entregaba no estaba, sino que él tenía que proveerlo, y es algo mágico que no está en el texto. Entonces, esa emoción, esa entrega hacia ese mundo de las palabras está en este intérprete, y que es muy lejano a la persona que está sepultando, sino que abre, ¿no es cierto? Abre. Y yo les diría a los que quieren acercarse al mundo de la palabra oral y transmitirla con amor, la naturaleza también, cuando la escuchamos, ¿no es cierto? Todos sus sonidos, nos hace darle importancia a cada objeto y vivo que nos rodea, y si lo tenemos adentro de nosotros, podemos ir acercando la palabra de una manera maravillosa a las personas. Y eso yo creo que es un ejercicio fantástico, que lo podemos hacer todos los días y de maneras tan diversas, ¿no? Abrirnos, ¿no? Constanza, en tu libro, que tengo aquí en mis manos, Cultivar la lectura en familia, hay una cápite que es escuchar la propia voz. Y tú dices, la voz es como nuestro instrumento. Hay que aprender a conocerla, sin avergonzarse de experimentar con ella. Se pueden expresar diversas emociones, alegría, espanto, reverencia. También diversas intenciones, preguntas, exclamaciones, sorpresas, etc. La voz como un instrumento, y tú citaste ahí a Angélica Edwards. Angélica Edwards, yo recuerdo haberle escuchado una vez decir que ella se dio cuenta que no le gustaba como ella leía, se grabó una vez, no le gustó como leía, y grababa y volvía a hacer varias prácticas antes de pararse ante un grupo de niños a leer un cuento. Hay todo un trabajo previo. Puede ser interesante este ejercicio para los profesores que nos están escuchando, para los papás también, ¿no? Y quieren leer un cuento en la noche a sus hijos. Sí. Bueno, es fundamental, Cristian, porque cada texto tiene distintas voces. Entonces tú tienes que incorporar esas distintas voces con tu instrumento. Y entonces, claro, a veces tú tienes que dar un énfasis especial, y tu voz no puede estar latiguda, ¿no? O plana, tienes que elevarla. Entonces, cuando te puedes escuchar, tú dices, no, esto lo tengo que mejorar. Y eso es muy importante. Creo que y hoy día es fantástico porque tienes la posibilidad de una grabadora cerca, ¿no? O sea, en el mismo celular. Entonces grabas, y a lo mejor tienes algunas dudas con algunos párrafos, algunas palabras, y si te escuchas, y dices, no, esto requiere una adecuación especial, ¿no es cierto? Voy a poner en otro dial la sonoridad de esta palabra.
y te da indicaciones maravillosas al escucharte. Así que sí, es un buen ejercicio. Tú te preguntas cómo se aprende a ser un buen lector oral. El lector oral puede ser, ¿no es cierto?, el papá o la mamá que lee un cuento en la noche o en otro momento ritual de la familia. El profesor también, el que parte la clase, como tú decías. Bueno, primero, leer en silencio un cuento completo. Primero uno, leerlo en silencio. A ver, me gustaría recalcar que esa primera etapa o primer paso para convertirse en un buen lector oral es importante. A ver, cuando leer en silencio, y este leer en silencio es una invitación muy linda, porque en este sosiego que tú tienes con ese texto, lo vas a descubrir. Y cuando lo descubres te das cuenta que tiene momentos que uno le puede lo puede no, desmenuzar de una manera muy plástica, estéticamente, y darle mucha fuerza. A veces hay letras que tienen un sabor especial. Entonces uno va degustando de a poquito. Y esa degustación con el texto después te va a permitir inmediatamente decir, ¿me gusta o no me gusta? Porque hay textos que tú lees y quieres no volver a leerlos. Claro. Y hay otros que tú dices, esto me encantó y esto puede llegarle a una persona de una manera especial. Tú hablaste ahí de degustar y uno podría decir que hay algo de cata, ¿no?, en esta lectura. Es como catar un vino o catar un café, ir captando los distintos sabores, bueno, en este caso los tonos. O sea, hay algo como de catar un texto, ¿no? Sí. Bueno, imaginémonos que es una dialéctica, ¿no es cierto?, la lectura. Entonces están primero las letras, después están las palabras, después están las oraciones, después está el párrafo, después está el texto. Y algo muy importante que yo le doy en este campo de la lectura es buscar también el contexto, ¿ya? Porque si yo soy un profesor que digo, Sófocles es importante y que vamos a leer la Antígona, yo me pregunto, bueno, a ver, está la Antígona, están los parlamentos, pero yo puedo acompañar en el contexto con un coro griego, ¿no es cierto? O puedo acompañar la lectura con un parlamento de la obra de teatro de Karl Orff, o bien puedo irme al filósofo Zizek, ¿no es cierto? Y él habla de esta Antígona posmoderna, o yo puedo escuchar el rap junto con mis alumnos de Gata Katana cerca de Antígona, o me voy, no sé, a las Antígonas de varios países latinoamericanos, de Marechal. Entonces, ya no es solo, ¿no es cierto?, este texto que les voy a regalar a los alumnos, sino que es un texto con contexto. Entonces, esa vinculación, ese anclaje, es fantástico, porque ahí yo entrego junto con esta obra degustaciones varias para generar un gusto y un placer y un interés por esa nueva lectura. También tú afirmas, Constanza, estoy conversando con Constanza Mequis, ha sido bibliotecóloga, en el fondo una mediadora de la lectura, magistra en lectura, ya dimos todo su currículum, autora de este estupendo libro, Cultivar la lectura en familia. Tú hablas de una tercera lectura en voz alta y hablas de encontrar los tonos exactos. Diferentes tonos, dices, voces monótonas, fatigadas, temblorosas, agudas, roncas, etc. La importancia de los tonos en la lectura que hacemos a los niños y a nuestros hijos también. Claro. Bueno, en una buena lectura uno puede encontrar hasta 10 tonos
distinto. Y cuando uno ha visto a expertos leyendo en voz alta hasta 100 tonos diferentes. Claro, lo que pasa es que leer una gran composición, ¿no es cierto? Pensemos en una composición plástica de tantos tonos. Y no sé si esta relación que te voy a decir, pero estoy pensando en este minuto, Cristian, es cuando tú prendes una vela, ¿no? Ujú. Que ahí no sé, ahí ya uno se hace, pero cómo viene fuego, ¿no es cierto? Cómo viene esta iluminación. Y si tú pones tu atención en una vela, ¿no? Están todos los colores. Están todos los colores. Claro. Encuentras el rojo, el azul, todos los amarillos. Entonces, lo que tú tienes, ¿no es cierto?, con tu voz es encontrar esa luminosidad que te da la vela en esta amplitud de la sonoridad, ¿no? Y ahí puedes envolver no solo a una persona, sino que a una clase entera, ¿no? Todos los jóvenes que están, porque los envuelve, ¿no? Se genera, es una amplitud, así que no sé si te respondí, Cristian, no, pero yo me entusiasmo con esto. No, me pareció muy, muy ilustrativo y ya me quedé con esa imagen de la vela muy, muy bonita y muy gráfica, Constanza. También tú hablas de algo muy importante en la lectura que hacemos en voz alta, ya sea en la clase o a nuestros niños en la noche, en el ritual sagrado de la lectura, ¿no es cierto? Que es respetar los tiempos del lector y los silencios del texto. Respetar los tiempos del lector. A ver, ¿cuán importante es eso en la lectura? De gran importancia, porque el niño que te está escuchando, la niña, tiene que, al oír las palabras, ir imaginándose este conjunto, ¿no? Estas oraciones, estas ideas, estos párrafos. Y entonces hay que mantener, ¿no es cierto?, esos que dicen como pasó un angelito, ¿no? Sí. ¿No? A mí me gusta eso. Sí. Me alejo, salgo del escenario y dejo que aparezca en la imaginación del niño lo que yo le estoy expresando. Constanza, también tú dices que hay que hacer la lectura con entusiasmo, evidentemente mostrando explícitamente las emociones que contiene el texto, los personajes que hay ahí, pero también la importancia de leer con naturalidad, porque también hay lecturas que son más teatralizadas. Yo he escuchado y puede ser muy entretenido escuchar a un actor enfatizando, o a veces alguien exagerando ciertos elementos en el cuento, pero tú rescatas la naturalidad y citas a Gabriela Mistral. El contador ha de ser sencillo y hasta humilde, y ha de repetir sin añadidura la fábula maestra que no necesita adobo. Deberá ser donoso, surcado de gracia en la palabra. Me llama la atención este énfasis de Gabriela Mistral en la sencillez y humildad del narrador oral. La sencillez, clave, porque si el narrador, ¿no es cierto?, se pone él ante que las palabras, bueno, va a dejar sin esa luminosidad y esa sencillez que hay que transmitirla, por cierto. Y cuando hablamos de esa sencillez, hablamos de naturalidad, porque las palabras que tú vas a leerle a otro son tuyas. Ya no son del creador y como tienen que ser tuyas, tienen que ser tan tuyas que prácticamente hay un reconocimiento y que hay una frase de Gabriela Mistral muy importante que ella dice, tu voz se pliega como seda al asunto. O sea, hay una simbiosis tan linda que es parte tuya, ¿no?
Entonces, eres uno, tú eres con la palabra, ¿no? Estás con la palabra dentro. Constanza, y también el ritmo, no hemos hablado de eso, pero tú citas a Octavio Paz, que le dedica un hermoso capítulo dentro del libro El arco y la lira al tema del ritmo. Bueno, en la poesía eso es evidente, pero también la narración tiene ritmo y también un ensayo tiene un ritmo, ¿no es cierto? Todo texto tiene su propio ritmo. Hablemos de la importancia del ritmo tan fundamental para el buen hablar y el buen leer, Constanza. Bueno, clave porque las palabras tienen que fluir, ¿no es cierto? Y para que fluyan, tiene que marcarse el ritmo exacto, ¿no? Y ahí yo me acuerdo de Svetlana Gayer, no sé si tú la conoces, Cristian, Sí, que es sí. la traductora, Sí. y ella habla de la importancia del ritmo y para que el texto tenga ritmo, ella, la última revisión se la pide a un músico, que el músico la lea, ¿no? Mira, qué Entonces, interesante. sí. Entonces, si las palabras tienen esa fluidez, tienen ritmo, es porque tienen música. Entonces, ahí está. Entonces, ahí, en eso nos tenemos que jugar, llegar a esa gran fluidez de las palabras. Fíjate que hay una cita de la Mistral, volvemos siempre a la Mistral finalmente, que tú colocas en el libro, en este acápite sobre el ritmo. Dice, si su voz es fea, la del narrador, medios hay que le eduque siquiera un poco hasta sacarle alguna dulzura, pues ese regalo que agradece el que escucha una voz grata y que se pliega, ahí está la frase completa, como una seda al asunto. Y ahí tú sugieres, y esto me parece muy interesante, hacer ejercicios de respiración y de relajación para preparar la lectura, tanto me imagino los que van a escuchar el texto como en el que va a leer. Hablemos un poco de esa dimensión que está tan poco incorporada y que me parece tan interesante. Yo la he visto, la vi la otra vez en una clase de poesía que hace un médico, un director de una escuela de medicina en Valparaíso, a sus alumnos, e incorporó a alguien que sabe meditación a la clase, y antes de leer el poema, todos juntos hacen un ejercicio de respiración y meditación, y ahí recién comienzan a leer la poesía. Hablemos un poco de estos ejercicios de respiración, relajación, necesarios para preparar el ámbito de la lectura. Bueno, sí, le doy importancia a este ejercicio porque estamos siempre tan atareados, ¿no es cierto?, con tanto que hacer, que es necesario para cuando tú le lees a otro, poner tus brazos al costado, respirar profundamente, ¿no es cierto?, apretar tus músculos abdominales y exhalar muchas veces. Y cuando tú esto lo haces 10, 8 veces, ya sientes, ¿no?, que este ejercicio de respiración te dan la posibilidad de cuando lees párrafos más largos, que lo haces con buen ritmo, ¿ya? O sea, esta posibilidad de relajación te permite hacer lecturas más de mayor duración. Entonces es fundamental. Y asimismo la relajación. Y para la relajación, bueno, hay dos momentos para relajarse. Uno es reírse como carcajada batiente, ¿no? O sea, reírse y reírse de verdad. Y de verdad que esto se puede hacer, y yo lo hago. Claro, me dice, pero ¿de qué me voy a reír hoy día? Bueno, siempre hay algo que uno puede, pero también uno se puede iniciar una relajación de reírse. Y ahí, bueno, o sea, son 3 segundos los que pero uno lo hace en
15 segundos y te estás riendo, pero a mandíbula batiente, y es muy entretenido y es fabuloso. Y lo otro, bueno, ya eso es un poco más difícil, es llorar, ¿no? El llorar también te libera. Sí, sí, claro, hay un poeta argentino que tiene un poema que se llama Llorar a lágrima viva, que invita a llorar a lágrima, o sea, llorar y llorar y llorar, llorar caudales, llorar ríos, llorar y reír, ¿no? Dos ejercicios que tienen que ver, fíjese usted todo lo que hemos hablado en esta media hora con Constanza Mecchi, de un acto que parece tan simple, leer un texto en voz alta a otros, en este ritual y este juego de la lectura que tiene que ver con la pasión de leer y la pasión de escuchar. Ha sido tan interesante esto que hemos hablado, Constanza, y creo tan útil para muchos que nos están escuchando, profesores, pero también quienes en casa tenemos niños pequeños y no tan pequeños que quieren que les leamos un cuento, y me parece que tenemos que volver a conversar más adelante y seguir profundizando en este ritual que no puede desaparecer porque es parte fundamental de crear lazos, de crear comunidad y cultura, que son los dos elementos que tú destacas en tu libro, Cultivar la lectura en familia, cultura y comunidad. Muchas gracias, Constanza, por esta grata conversación en torno al ritual de la lectura. Encantada y muy contenta, y sigamos leyendo en voz alta. Y nosotros nos despedimos, yo cierro la verja de mi jardín, mañana a las 8 de la noche vuelvo a abrir la verja de este jardín. Les recuerdo que nos acompaña Fundación Irarrázaval en sus 100 años y Seguros de Vida de Vida Cámara. Hasta mañana, muchas gracias por habernos acompañado en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Barnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.